Otra vez estamos aquí saludándolos en Cristo. Feliz sábado. Feliz sábado a la hermanita María Lourdes que se acaba de conectar. Hola, feliz sábado. Feliz sábado, Feliz sábado, hermana. hermana. Feliz sábado. Día que no te vemos. Gracias. Un gusto Sí, tenerte con nosotros, hermana. gracias. Queremos saludar también a, obviamente, la hermana Cristín, que ella siempre es una de las primeras que se conecta. Muy bien. Claro que sí. Nuestra querida hermana Maribel, Evelyn, Alice, Dejan. Feliz sábado. Dejan, no Dylan. Dylan, perdón, Dylan. Ya ahí me estoy confundiendo. Dylan es Dejan es el de Dejan acá. es el chiquitín, el campeón del mundo. ¿Sí? A nuestra querida hermana Iris, su esposo Deva, a nuestro querido hermano también Ángel, a Ruperto que está con él y a otro hermano que supongo, no lo vi, pero creo que debe ser Ahmed, a David también, por supuesto, y a Daniel Ruiz de México. Un gran saludo para todos y para todos aquellos que también escucharán después. Hoy vamos a hablar sobre la centralidad en la vida del cristiano de la palabra de Dios. Nuestra única fuente de fe y práctica y autoridad. Pero antes de hacerlo vamos a pedir nuevamente la presencia de Dios en nuestro medio. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, en el nombre de Jesús, gracias, Padre. Gracias porque nos das otro momento tan hermoso de poder compartir, meditar, reflexionar en tu palabra. Amén. Gracias, Señor. Gracias por este sábado y sus horas sagradas en el que tú le mandas a tu pueblo a que deje de hacer sus cosas, a que cese sus labores y que se reúnan por fe alrededor, Señor, de la presencia del Espíritu Santo que los conecta con el cielo. Te rogamos que los santos ángeles estén en cada lugar donde nos encontramos y nos santifiquen el lugar para ser reverentes y para ser buenos oidores. En el nombre de Jesús te lo suplicamos y rogamos. Amén. 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 Y hoy vamos a tener una meditación con respecto a vivir la palabra. El tema se llama Vive la palabra. Este es un sermón que lo he, entre otros, me he tomado el trabajo de bajarlo de un sitio adventista, ¿sí? He bajado muchos sermones, muchos temas, así que el que quiera que se lo comparta, me escribe por privado y le mando estos temas que son muy interesantes. Y esto habla sobre la palabra de Dios en Apocalipsis. Vamos a ir al último libro de la Biblia y al último capítulo 22. Apocalipsis 22, que son prácticamente las palabras de despedida, ¿sí?, de nuestro Señor Jesús al apóstol Juan. Capítulo 22, versos 6 y 7 dice así. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. He aquí vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Amén. Amén. La sexta bienaventuranza de Apocalipsis es extraordinaria. Se trata de la segunda venida de Cristo. Y si hay algo que nosotros, los adventistas, nos caracterizamos, es porque creemos no solamente la segunda venida de Cristo, como muchos evangélicos y otras iglesias cristianas lo creen, sino que creemos en la segunda venida de Cristo personal, directa, no simbólica, no espiritual, sino una segunda venida de Cristo de la misma manera que Él vino, física y pronto. Esta es la mayor esperanza del cristianismo. No hay otra mayor esperanza. Toda la esperanza de un cristiano se basa en esta promesa. Jesús viene pronto. Jesús viene en breve. Maranata, Cristo viene. Nuestro eslogan como adventistas durante décadas. Maranata, el Señor viene. Viene pronto, muy pronto. Estas son las palabras que Jesús en su ministerio mencionó, que Él vendría otra vez, y en visión al apóstol de Patmos,
al apóstol, al último apóstol vivo de la primera generación, del primer siglo, que es Juan. Y él le dice también, estas palabras son ciertas. Yo vengo en breve. Y acá hay una breve reseña sobre lo que es o fue la pandemia. ¿Se acuerdan el tema del pinchazo, verdad? Fíjense ustedes, yo creo que a más de uno le puede tocar este párrafo. No imagino dónde estás en este momento. Podemos estar pasando la situación más crítica que nos ha tocado vivir. Mientras escribo este mensaje, el mundo está viviendo un aislamiento social histórico. El COVID-19 ha cambiado la vida de la humanidad. Una pandemia que ha cobrado la vida de miles. Jamás la historia de la humanidad vivió una situación así. A nivel global nunca se vivió algo así. Sin embargo, la Biblia dice que esta peste o enfermedad es solo el principio de dolores, pero aún no es el fin. ¿A dónde ir? ¿Qué vamos a hacer? Creo que más de uno de nosotros hemos tenido hasta incluso familiares que han sufrido esta situación crítica. ¿Alguno de los presentes ha tenido un familiar que falleció? La hermana Evelyn. Yo también tengo que levantar la mano. Yo tengo un sobrino que murió por COVID. Hoy tendría 44 años y murió a los 41 años, dejando a su esposa y a 2 hijos. Toda la familia el hijo mayor de mi hermana Mónica, toda la familia se contagió, todos se curaron, pero él siguió internado, pobrecito, y no pudo salir. Una infección pulmonar muy aguda y no había caso. Creo que más de uno sabemos lo que significa perder a un ser querido. El propósito de este mensaje es que este mundo tendrá su fin. Hermano, nosotros no podemos pensar que vamos a seguir así toda la vida. Que vamos a seguir y seguir y seguir, y nuestros hijos nos sucederán, y después nuestros nietos nos sucederán, y esto tiene que llegar a un fin. El mundo como lo conocemos ha cambiado. Las tecnologías han cambiado al mundo. Y las nuevas tecnologías que se están incluyendo o se están agregando a este mundo cambiante harán que ese cambio sea aún más rápido. Se hablaba ustedes se acuerdan, la tecnología del 5G, la quinta generación de Internet. Bueno, eso ya es pasado. Ahora se está hablando de la sexta generación. La inteligencia artificial. La inteligencia artificial también está haciendo realidad el proyecto del transhumanismo y el poshumanismo. Y nosotros estamos en el medio. Esta es la agenda del enemigo. Él quiere llegar a eso. O mejor dicho, quiere hacer creer a la humanidad que puede llegar a eso. Porque no va a llegar. No llegarán. Pero les hace creer que sí. En sus ansias de poder, riqueza, el mundo o los líderes del mundo creen que sí lo podrán lograr. Pero es un engaño. El versículo 6, la primera parte, dice de este capítulo 22 de Apocalipsis, y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Estamos acostumbrados a creer en personas, políticos, profesionales grandes, especialistas, que no siempre cumplen su palabra. Si tú conoces a un político que haya cumplido su palabra, creo que ese político no terminará su mandato. Porque la política está hecha para hacer creer que la propuesta es viable, pero en la práctica es otra cosa. Si tú conoces a un empresario que te dice que va a defender a los pobres, nadie hace fortuna defendiendo a los pobres. Si tú crees que un científico que se ha vuelto millonario
va a ser una medicación para la mayoría y va a beneficiar, bueno, tú vives en un mundo de En una nube. pajaritos de colores. Estamos acostumbrados nosotros a creer a los demás, ¿verdad? Pero sin embargo, Jesús nos dice que estas palabras son fieles y verdaderas. Todo lo que está mencionado en esta revelación, porque Jesús se reveló a Juan. Él le dijo, yo te mostraré lo que va a acontecer. Y Juan miró y escribió, observó, escuchó y escribió. Y si hay algo que es fiel y verdadero, es la palabra de Dios. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer la diferencia entre lo que va a ser y de lo que realmente sucederá. Lo que el mundo diga es relativo, pero lo que el Señor diga, hay una frase católica muy linda que me gusta, eso va a misa. Eso es invariable, se va a cumplir. Entonces, Dios es el que nos da a nosotros la seguridad, ¿sí?, de que su palabra históricamente ha tenido un cumplimiento profético 100% certero y confiable. Algunos para mal, porque les cayó el juicio, y a otros para bien, porque les cayó la liberación. A los judíos en Egipto les cayó la liberación por una promesa que se le había hecho a Abraham 430 años antes. Y a otros les cayó juicio, a los pueblos aledaños a Israel, a los antediluvianos, etcétera, etcétera. Pero la palabra de Dios siempre se cumplió. ¿En quién has confiado? ¿Cómo te fue? ¿Dónde está esa persona que te prometió amor eterno? ¿Dónde están tus amigos y familiares que decían amarte hoy y que lo han perdido todo y que se alejaron de ti? Confía y cree en el único que jamás falla. Confía en Cristo. Y la Biblia es su palabra. Nosotros estamos, como decimos siempre, al final del final. El tiempo del fin comenzó en el año 1798, cronológica y proféticamente hablando, comenzó el tiempo del fin. Pero nosotros estamos en el fin del tiempo del fin. En ese periodo profético, las cosas que sucederán pronto. Y una fase más del plan de redención se habrá cumplido. Se cerrará la fase de la predicación pronto y comenzará la fase del día de la ira o el día de la venganza o el día en que Dios comenzará a cobrar cuentas. Dios tiene cuentas con todo el mundo, cuentas con naciones, tiene cuentas pendientes con personas, tiene cuenta pendiente con líderes, tiene cuenta pendiente con familias, tiene cuenta pendiente con personas individuales. Y va a empezar a cobrar. Es el día de la retribución. Si tú no puedes pagar, te caen. Te caerán los juicios de Dios. Y si tú estás en paz con Dios, cuando Él te pida que rindas cuentas, tú serás protegido de los juicios de Dios. Ese es el tiempo en que nosotros estamos a la víspera. ¿Vieron cuando el cielo se pone negro? Y uno que dice, uy, va a llover. Antes de que caiga la primera lluvia, el cielo se pone negro. Bueno, hoy estamos en ese trance, en esa línea. Si miramos al cielo, el cielo se está oscureciendo y se está poniendo bien, bien peligroso. Si te quedas afuera, te va a pillar la lluvia. Ese es el tiempo en que hoy vivimos. Cuando comienza a caer la tormenta, ya no hay nada que la detenga.
La segunda parte del versículo 6 dice así: y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado a su ángel. Ustedes se acuerdan que, vamos a leerlo, Apocalipsis, capítulo 12, unas páginas atrás, capítulo 12, verso 17, el último versículo, que dice: entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, contra la iglesia de Dios, se llenó de ira, la quería destruir, la quiere destruir, y se fue a hacer guerra contra el resto de lo que quedó de la mujer, de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Y el testimonio de Jesucristo, vemos de nuevo capítulo 19, verso 10, dice: yo me postré a sus pies para adorarle. Juan se le presenta un ángel para darle más visiones y él lo interpreta como una divinidad. Y él se postró delante del ángel. Fíjense que los ángeles de Dios no permiten que nosotros le adoremos. Ahora, si se te presenta un ángel del enemigo, te va a exigir que te postres. Y él le dice: yo me postré a su pie para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Y este versículo, la segunda parte del verso 6, dice: el Dios de los espíritus de los profetas, o el Dios del espíritu de la profecía, el verdadero Dios, dice ¿Qué capítulo? capítulo 22, 6, que estábamos mirando recién. ¿Sí? El Dios del espíritu de la profecía ha enviado a su mensajero. Dios mismo le dice a este mensajero lo que tenía que escuchar Juan. Desde el Génesis al Apocalipsis, Dios busca, llama e invita al ser humano. Dios es un Dios que envió a su Hijo Jesús a la humanidad con el objetivo de buscar y salvar lo que se había perdido, como dice Lucas 19:10. Y en este texto claramente Dios sigue mostrando su amor de esa manera al enviar a su ángel. ¿Quién es el ángel? Bueno, sabemos que la palabra ángel viene del griego, ¿no? Que significa mensajero. Dios envía a su mensajero, ¿sí? Y Dios envía a lo largo de la vida, de nuestra vida, mensajeros para entregarnos un mensaje de amor. Tú no crees, tú no has entendido el mensaje de la Biblia. La Biblia es un mensaje de amor. La Biblia, toda la Sagrada Escritura es una carta de reconciliación de Dios con el hombre. Imagínense ustedes aquellas damas que han tenido a su prometido y que se pelearon. Y de pronto del prometido del que estaban muy enamoradas y tenían serias expectativas de formalizar su vida, reciben una carta de él donde el novio les pide perdón. Y el novio les dice que las ama. Y te dice: te amo, perdóname, vuelve conmigo. Y si ustedes siguen amando, ¿volverían con él? Claro, claro que sí. Fíjense, Bueno, yo a ella le pedí perdón en su momento. Yo recibí esa Sí, carta. ella lo hice por experiencia. Por eso lo digo, porque yo recibí una de esas cartas. Esta es la palabra de Dios, la carta que Dios le da a la humanidad y que le da a su pueblo para que vuelvan. Es una carta de reconciliación. Y el mensajero es nuestro Señor Jesucristo, el pretendiente, el futuro esposo, el novio, que quiere de nuevo tener a su novia a su lado, ¿sí? Está dispuesto a rehacer de nuevo la relación que se rompió. Pero dice: no importa, no importa. Comencemos de nuevo. Comencemos de nuevo. Y esa es la carta que nosotros como iglesia recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo.
Me hizo reír porque pensé que no lo iba a mencionar, pero bueno, en fin. Dice, hoy tú puedes tener la seguridad de que Dios te envía ese mensaje a través de muchas formas. El Señor se manifiesta a través de muchas formas. Mis queridos hermanos, mis queridos amigos. Dios llega a tu vida de muchas formas. No esperes de una u otra forma. Él llega de muchas. Y si tú tienes esa necesidad o el deseo de escuchar a Dios, el Señor te dará esa visión espiritual para interpretar que esa manera es la que el Señor también está utilizando para llamarte. Hace poco hablé con un matrimonio mayor, bueno, con el matrimonio mayor, muy amigo nuestro, adventistas. Y él me dice, no voy a decir el nombre porque no hace falta. Me dice, yo estoy esperando una señal de Dios, pues yo le decía, mira, ¿por qué no te quedas tú con tu esposa y no te vas allá lejos? Ya son mayores, son mayores. Con decir que ya han cumplido 50 años de casados, son mayorcitos. Entonces le digo, ¿por qué te vas a ese lugar tan lejos y no te quedas con tu esposa? Disfrútala acá, ¿para qué te vas a ir allá en el medio del monte lejos? Quédate con ella. No, es que yo estoy esperando una señal. Estoy esperando que el Señor me mande una señal. Y le digo, ¿qué tipo de señal? El Señor sabe, yo oro a Él y el Señor, yo le estoy pidiendo que Él me dé una señal. Entonces le digo, mira, el Señor a veces se manifiesta de muchas maneras. Y creo que la mejor señal que el Señor te puede dar es que escuches a tu esposa. Porque por algo es tu compañera de vida. Y ustedes tienen un largo camino recorrido juntos. Y si ella es criterio para que la salud de ustedes, tanto física, porque ella estaba un poquito enfermito, que tienes a tu esposa cerca que te cuida, te asiste, te quiere, te quedes con ella, te tiene que ir a hacerte allá lejos, del otro lado del mundo. Es que yo estoy, y me volví a decir, es que yo estoy esperando una señal. Eh, entonces le digo, mira, tú sabes que en mi relación con mi esposa, hay muchas veces que yo le consulto cosas y a veces le pregunto que me dé su opinión y voy detrás de su punto de vista. No siempre voy detrás de lo que yo creo y digo. A veces ella me dice, no, esto no es así, esto es asá. Y yo voy detrás de ese asá y no de mi así. Porque considero que ella también tiene que aportar en el común de los acuerdos. Digo, y tú tienes que hacer lo mismo, le dije. Y tú tienes muchos más años casado que yo. Aprende a escuchar a tu esposa. No quieras creer que Dios no te va a mandar señal que no sean tu esposa también. Pues a veces nosotros tenemos esa manera de pensar. Queremos que la señal se adapte a nuestro gusto y paladar. Si no es como nosotros queremos, entonces no es señal de Dios. Pero Dios tiene mil formas de llegar a nuestra vida. El mensaje o el mensajero de Dios se va a manifestar a través de muchas formas. Y nosotros debemos ser muy cautelosos cuando nos llega alguna idea que pueda ser de edificación, porque eso va a servir para nuestra propia edificación espiritual. Dice, yo soy un mensajero de Dios que Él usa para hacerte conocer a Jesús, que Él viene pronto y que debes estar preparado. Si hay alguien que te va a decir esto, es porque te lo mandó Dios, de una u otra manera. Porque el enemigo jamás te va a mandar a alguien que te diga, prepárate porque Cristo viene pronto. El enemigo no puede mandar esos mensajes. Él va a mandar mensajes de distracción, te va a mandar mensajes de mil formas. Pero para que te prepares y para que te pongas en paz con Dios, solamente lo hace Dios. Satanás no se traiciona a sí mismo. Y si alguien te dice, prepárate, Cristo viene,
tómalo como que viene del Señor. Este es un mensaje cierto y verdadero, que no es broma, no es una idea humana, es un mensaje del Señor. La tercera parte del versículo 6 del capítulo 22 de Apocalipsis dice, para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Sí? Esta es la tercera parte, la parte final del versículo 6. El Señor se ha manifestado en su palabra para mostrarnos a nosotros, sus siervos, las cosas que sucederán pronto. Hay cosas que están sucediendo y hay gente que no quiere mirarlas. Prefieren mirar a otro lado, a otro costado. No les interesa porque saben inconsciente o conscientemente que no están preparados. Y no desean afrontar un momento difícil de autoexamen. Esa palabrita tan poca usada, pero muy necesaria, que debiera ser en nuestro vocabulario bastante empleada, la de la autoexaminación, la de la mirada retrospectiva. ¿Cómo vengo? ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy con Dios? Estas son preguntas que el Espíritu Santo nos hace a nosotros para que tomemos una cabal seriedad de la situación personal ante Dios. Las señales de la profecía de Mateo 24 están cumpliéndose al pie de la letra. ¿Hay alguien que tiene duda? Yo creo que no. Se están cumpliendo. Paso a paso se están cumpliendo. No hay explicaciones lógicas ni científicas que puedan dar razón de los eventos que el mundo vive. Fíjense ustedes que hasta hay propuesta de que se derogue, se deje sin validez, se anule el organismo de las Naciones Unidas. Ya hubo propuestas ahora con respecto a la guerra de Ucrania. Dice, desde la Segunda Guerra Mundial, ese organismo, que antes se llamaba la Liga de las Naciones, que no pudo impedir la Primera Guerra Mundial, después de la Segunda Guerra Mundial se erigió otro organismo con la misma finalidad, coordinar la paz y la seguridad de las naciones, no sirvió, y hay propuestas que digo, ya no sirve eso, porque muchas Naciones Unidas, pero las guerras siguen igual y van peor. ¿Para qué sirve entonces tener Naciones Unidas y Consejo de Seguridad? Y pues, sí, todo el mundo hace lo que quiera al final. Eso es un circo, Exactamente. una cantidad de payasos. Bueno, hay quienes piensan todavía más arriesgado que las Naciones Unidas, que fue fundada por sabemos quién, el objetivo no es el de preservar la paz y la seguridad de la nación, al contrario, es estimular la guerra. Promoverla. Pero darle un manto de piedad o de hechos irremediablemente incalculados que desembocan en guerra, etcétera, todo el cuento político que sabemos en el medio. Pero creo que algo cierto hay. Y por eso el mundo está como está. Porque tenemos las leyes y nadie las quiere cumplir. Entonces, solo la Biblia tiene respuesta. Es necesario que todo esto suceda. Pero aún no es el fin. Como dice Jesús en Mateo 24:6. Nosotros tenemos que entender que hay un plan de redención donde también se tiene que mostrar la naturaleza del pecado. Nosotros no podemos pensar que Dios va a ejecutar el juicio final o la destrucción de la raza humana en la segunda venida de Jesús, o del pecado, mejor dicho, donde, donde todos los pecadores morirán porque estarán apegados al pecado. No va a suceder porque el mundo tiene que conocer, el universo tiene que conocer, debe conocer por qué Dios actúa de esa manera. Entonces se tiene que desarrollar. Y el desarrollo del misterio de iniquidad tiene que llegar a su punto cúlmine en el tiempo de angustia de Jacob, momentos antes o días antes de la segunda venida.
que es la absoluta separación de este mundo de Dios. No solamente Satanás, sino toda la raza humana tiene que demostrar con hechos y palabras que no quieren saber nada, absolutamente nada de Dios. De forma deliberada, no accidental, deliberada. No queremos saber de Dios. Imagínense la multitud o los cuantos que se habrán reunido alrededor de Esteban para apedrearlo. Porque él tenía un rostro de ángel, hablaba inspirado por Dios. Él dijo, levantó la vista, estoy mirando al Hijo que se puso de pie. Y las gentes se tapaban los oídos, no querían saber, y empezaron a levantar piedra y le empezaron a dar. Y lo mataron. Bueno, ese grupo de gente, en su loco frenesí de asesinar a un santo de Dios, tiene que ser llevado a una escala global. Toda la humanidad, con ese mismo espíritu, tiene que perseguir a los siervos de Dios para matarlos. Ya no hay misericordia, ya no hay cárcel, ya no hay castigo. Matarlos. Ese es el espíritu de Satanás que tiene que revelarse para que los mundos no caídos, para que los ángeles santos terminen de ver lo que es vivir sin la compañía o sin la presencia de Dios. Y este mundo tiene que demostrarlo. Por eso estas cosas tienen que suceder. No la podemos evitar. El versículo 7, la primera parte, dice así. Capítulo 22 de Apocalipsis, verso 7. He aquí, vengo pronto. El Señor le da una promesa, no solamente a Juan, le da a toda la iglesia. A toda la iglesia cristiana le dice, me fui hace poco, pero vengo pronto. Y todo el mundo pensaba que venía pronto en esos días. Aparentemente, leyéndolo de manera superficial, parecería que sí. Sin embargo, Jesús todavía tenía muchas cosas que cumplirse en ese libro que estaba siendo revelado al apóstol Juan. La humanidad sobrevivió a grandes guerras, la Primera y Segunda Guerra Mundial, el terrorismo, las pestes, hambruna, diezmaron la población mundial varias veces, pero jamás vimos al mundo tan atemorizado y encerrado dentro de sus puertas. Lo más trágico de todo es que se siente incertidumbre. No se puede ver al enemigo. Está en el aire, o estaba en el aire. Ustedes se acuerdan, ¿no? Ese era el enemigo imaginario. Bueno, no quiero hablar mucho porque si no me van a bajar el video de YouTube, ¿vale? Pero pasó, es una realidad. Y todavía eso no ha terminado. Cuando vemos que hasta las superpotencias mundiales han sucumbido ante este mal, podemos tener la plena seguridad de que Cristo está pronto por venir. La segunda parte de este versículo 7 dice así: bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Bienaventurado. Feliz. Dichoso. Si tú en tu corazón te propones guardar estas palabras. Es decir, que una persona que obedece la profecía de este libro será feliz. Y es como que ya vimos de las bienaventuranzas anteriores, la felicidad solo es posible en Cristo, el personaje central de las Sagradas Escrituras. Desde la primera página del Génesis hasta esta última página, Apocalipsis 22, el personaje central es Cristo. Y siempre lo será. Y estar con la bendición de nuestro Señor Jesús es realmente encontrar la verdadera felicidad. De nada sirve leer la Biblia, decir amén, yo creo, sí Señor, si no llevamos esto a la práctica. La vida del cristiano verdadero es una vida que ha sido cambiada
ha sido transformada. Si no ha habido en tu vida un cambio o no hay un cambio, es porque tu vida solamente ha sido teórica, intelectual, pero no ha habido una obra eficaz del Evangelio que tú crees. Porque el Espíritu Santo, cuando llega a tu vida, la cambia y la debe cambiar. Esa es la obra imperceptible, silenciosa, inaudible que el Espíritu Santo hace en tu vida. Te va quitando de a poco, todas las cositas que antes hacía y que ahora ya vas perdiendo el deseo, vas perdiendo las ganas de hacerlas. Esa es la obra eficaz que tiene el Espíritu Santo en tu vida. Y esa es la obra eficaz que tiene la palabra y el poder que tiene la palabra en la vida de cada uno de nosotros. La sierva del Señor nos dice esto en la matutina Reflejemos a Jesús. 24 de abril. ¿Cómo obtener fortaleza espiritual? En Juan, capítulo 5, 39, dice así: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si tú quieres saber cómo obtener la vida eterna, conoce a Cristo. Cuando tú conozcas a Cristo y su testimonio, eso te llevará a la vida eterna. El Espíritu de Dios, dice la sierva del Señor, está junto a cada verdadero escudriñador de la palabra de Dios, capacitándolo para descubrir las gemas, las joyas escondidas de verdad. La iluminación divina acude a su mente, estampando la verdad en él con renovada y fresca importancia. Rebosa de un gozo nunca antes experimentado. La paz de Dios descansa sobre él. Comprende la hermosura de la verdad como nunca antes. Una luz celestial resplandece sobre la palabra, haciéndola aparecer como si cada letra estuviera matizada con oro. Qué linda figura. Dios mismo habla el corazón, haciendo de su palabra espíritu y vida. Si hay algo que esta palabra tiene, mis queridos hermanos, es poder. Y si hay algo que a nosotros nos hace falta en esta vida, es poder para vencer el pecado. Y el poder viene para conocer la palabra, que es la voluntad de Dios en nuestra vida. Y allí comienza una etapa de transformación en la vida de cada uno de nosotros. Recibir los elementos vivos de las Escrituras y hacer la voluntad de Dios significa vida eterna. Esto es lo que quiere decir comer la carne y beber la sangre del Hijo de Dios, cuando Él dio esa analogía. Es privilegio de todos consumir el pan del cielo por medio del estudio de la palabra y fortalecer los tendones y músculos espirituales. ¿Ustedes vieron los fisiculturistas? Sí. Una vez fui hace muchos años, y me invitaron. Yo no voy a esos eventos, pero me invitaron. Digo, vamos, bueno, vamos. Y miré esos fisiculturistas ahí en la plataforma, realmente monstruos, tremendo, todos llenos de chichones, muy musculosos. Y después pasaron las fisiculturistas mujeres. ¡Wow! Yo dije, nunca vi eso. Mujeres también que tenían un cuerpo trabajado, hormonado, etcétera, etcétera. Y la gente los admiraba. Era un campeonato que se hacía eso. Fue en Curazao, en Centroamérica. Y yo nunca había visto de cerca a estos fisiculturistas. Realmente eran hombres y mujeres que tenían una vida dedicada a esa disciplina. Eso no se hace caminando 5 kilómetros por día, ¿eh? Ni andando bicicleta 4 kilómetros. Eso se consigue tras horas y horas y horas, todos los días de entrenamiento continuo. Y son fuertes y tienen músculo por todas partes. A mí me
Me sorprendió ver a las mujeres también, musculosas, porque normalmente la mujer no tiene a atender tantos músculos, pero las mujeres fisiculturistas, tremendo. Bueno, ahora fíjense ustedes que en el plano espiritual hay personas que son fisiculturistas, pues son fuertes, tendones y músculos espirituales, ¿sí? Muy trabajados, con horas y horas de estudio de la palabra de Dios, horas y horas de meditación y crecimiento espiritual. Y espiritualmente son fuertes. Tú no lo puedes doblegar fácil. Tú no lo puedes engañar fácil. Tú no le puedes hacer creer otra cosa fácil, porque son fuertes, porque han cultivado una vida espiritual de ejercicio constante, continuo, de horas y horas, con la palabra de Dios y los testimonios. Y espiritualmente, aunque tú lo puedas ver, vamos a decir, gordo el panzón, espiritualmente son fuertes, bien parados, y tienen una figura atlética delante de Dios, saludables, ¿sí? Esa es la figura que a nosotros se nos da espiritualmente cuando somos siervos dedicados. Hay gente que, como dice Pablo en Corintios, cuando hace ejercicios y corre la carrera, y uno solo se lleva la corona, porque siempre hay un solo ganador, ¿verdad? Y esa figura dice, a la verdad muchos corren por esa corona perecedera, una corona de laureles en el antiguo imperio romano, ¿no? Heredada de los griegos, las carreras olímpicas y todo eso. Pero nosotros corremos una carrera mejor, dice, la carrera espiritual, a donde todos tendremos coronas, no solamente uno, el ganador, todos seremos más que vencedores. Pero para esa carrera hay que entrenarse, para esa carrera hay que dedicarse. Y en esa carrera, los que perseveran hasta el fin son vencedores. Y perseverar hasta el fin significa no bajar la cabeza, no desanimarse, no autoengañarse y una cuestión de disciplinas muy estrictas a que cada cristiano es llamado. Se sirve un rico banquete a quienes aceptan a Cristo como Salvador personal. Día tras día, a medida que ellos consumen su palabra, son nutridos y fortalecidos. ¿Ustedes sabían que los deportistas del sumo, ese deporte japonés, es un deporte muy especial porque no se sabe muy bien si es un deporte o una práctica religiosa? ¿Sí? Porque hay mucho de contenido religioso. Pero físicamente hablando, el japonés, por naturaleza, es de contextura pequeña, ¿sí? Ustedes no vieron a un japonés de 2 metros. Sin embargo, esta gente, lo de sumo, como tienen esa disciplina, practican ese deporte, a mí me ha tocado leer artículos muy lindos de esos deportes, donde ellos el que quiere practicar sumo, lo primero que tiene que hacer es engordar. Lo primero. O sea, al japonés que tú lo ves delgadito, con los bracitos y sin barriga, nada, hay que comer. Y él tiene que subir de peso. No todos pueden subir de peso. Y el que pueda subir de peso puede continuar con la posibilidad de convertirse en luchador sumo, que a nivel social de ellos es de mucha jerarquía. Ser un luchador de sumo, toda la gente lo mira y admira, ¿sí? Pero hay que alimentarse mucho. Lo primero que tienen que hacer ellos es engordar. Y tienen una dieta muy específica de carbohidratos, o sea, tienen que crear no solamente músculo, tienen que crear grasa. O sea, lo engordan, ¿vieron Como un cerdo, ni más ni eso, menos. cerdo para la matanza, Mm. ¿sí? Un cerdo que pueda pesar 80 kilos lo tienen que llevar a 250 kilos. Bueno, así, se engordan a propósito. Y hay algunos que terminan siendo unos tremendos tipos que miden, crecen y con mucha dificultad se mueven, que esa es la idea. Porque en la lucha
física, no tienen que salir del círculo. El que logra sacar al otro del círculo, ganó. En dos palabras. Bueno, ese tipo de disciplina espiritual, ahora traspolamos el ejercicio espiritual, es engordarnos de la palabra del Señor. El que come constantemente y se alimenta de la palabra de Dios, llega a ser un gran luchador y un gran soldado para el cielo. Porque él hace defensa de la fe, él hace apología de la fe, y todos los demás se van a tener cuidado de querer enfrentarse con él. O tú te enfrentarías con un luchador de sumo de 240 kilos. Yo no lo haría. Ni loca. Bueno, pero cuando surgen, la hermana Juárez menciona en el libro Testimonio para los Ministros, una frase que nunca me olvido, muy, muy interesante, que cuando dentro de la iglesia surgen discrepancias, choque de ideas, no se ponen de acuerdo con tal o cual cosa, y hay algunos hermanos que dicen, no, no, hermanito, de eso no hablemos porque nunca nos ponemos de acuerdo, por favor, no, y ella dice, no, 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 que se dé esa discusión. Es mejor que se dé ahora y no después. Y que haya alguien dentro de la iglesia que pueda dilucidar, solucionar ese problema con la palabra de Dios, para que los hermanos, toda la iglesia, miren que en esa iglesia se defiende la verdad. Y esa iglesia va a ser mirada con salud. Y el que quiera después volver de nuevo con otro engaño va a decir, no, acá no me meto porque acá hay gente que defiende la verdad. ¿Por qué? Porque hay luchadores de sumo dentro de esa, espiritualmente hablando. Dentro de esa iglesia hay soldados preparados para defender la sana doctrina. Porque cuando existen vientos de doctrinas muy fuertes, feroces, hermano, no todos estamos preparados. Yo voy a contar una experiencia personal que me ha tocado hace muchos años. Era anciano de iglesia en la iglesia de Flores, en Buenos Aires. Y ese sábado no, porque estaban con mis hijos pequeños, pequeñitos, y a la tarde no había ido. Iba a la mañana, pero a la tarde tenía que ir, pero no había ido por motivos personales de los hijos. Y cuando llego al sábado siguiente, me acuerdo una de las hermanas me retó. ¿Y qué le pasa, hermana? No, hermano, ¿por qué no vino el sábado a la tarde? Porque vino un hombre y empezó a hablar cosas, empezó a hablar teoría que nosotros no estábamos de acuerdo. ¿Y qué pasó? Y hermano, no había nadie para refutarle. Y usted tenía que haber estado acá. Y la verdad que yo me sentí bien y mal. Me sentí bien porque vi que sentían la necesidad de que alguien tenía que refutar. El pastor no había ido, obviamente, por la tarde. Él, cuando iba por la mañana. Pero mal, te dije yo, pero bueno, yo no sabía. Empezó a decir cosas y no había ni un hermano, me decía, que podía hacerle frente. Y como nosotros sabemos que usted estudia que usted estudia la palabra de Dios, usted le pudo haber hecho frente y usted no estuvo. Y eso estuvo muy mal, hermano. Y digo, yo no sabía, hermano. Bueno, este hecho a mí me ha marcado siempre, me acuerdo mucho, me ha marcado para seguir estudiando mucho más la palabra de Dios. Porque nosotros estamos llamados para hacer defensa de la fe. Y así como queremos que el escudo de la fe nos apague los dardos malignos o del maligno, dardo de fuego que nos tira para dañarnos o para herirnos, a nosotros también se nos da una espada para avanzar en las líneas enemigas. Y esa palabra es esto, esa espada es la palabra de dos filos. Por la palabra de Dios es la espada de dos filos que llega hasta los tuétanos. Y en el antiguo Imperio Romano había una espada especial, la que usaban los gladiadores, no era una espada común, que tenía filo por los dos lados. Entonces, del lado que te toque, y eran muy filosas, era que te abría. Y eso
entraba con mayor facilidad, porque la espada común era de un solo filo, como lo que conocemos de machete, un cuchillo, es un solo filo. Pero la que tenía de dos filos, eso era para tener mucho cuidado. Y la palabra de Dios es comparada como una espada de dos filos que penetra hasta los tuétanos, hasta lo más íntimo de tu ser, y hasta allí llega, para que tú veas que delante de Dios nada queda sin esconder. Nosotros estamos llamados para este tiempo del fin a ser estudiosos de la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos hará libres en Cristo y seremos defensores de la sana doctrina para gloria de su nombre. ¿Por qué el pueblo de Dios, dice la sierva del Señor, hace caso omiso de las palabras del gran maestro? ¿Por qué confían en los seres humanos para obtener ayuda y aliento cuando tienen la grandiosa y magnífica promesa: el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él? Si nosotros estudiamos detenidamente nuestras doctrinas, nuestra escatología, detenidamente, vamos a permanecer en Cristo. Porque esa es la verdad revelada de Cristo, su pueblo. Y si nosotros la conocemos y la guardamos, permanecemos en su amor. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Y el que come de este pan vivirá eternamente. Ese era un lenguaje un poco duro para ellos, porque ustedes saben que los judíos no eran comedores de carne fáciles, y menos antropófagos. Ellos no comían seres humanos, no eran caníbales. Y visto superficialmente, aparentemente decían que sí. Por eso decían, ¿cómo habla esta palabra tan difícil? ¿Comernos cael? ¿Qué? ¿Vamos a comer cadáveres? Dice, no, no, no. Las palabras que yo hablo son vida. Y eso ustedes tienen que digerir. Y entenderán entonces. Quienes consuman el banquete provisto para ello, dice la sierva del Señor, obtendrán una experiencia del más alto valor. Verán que comparada con la palabra de Dios, la palabra del hombre es lo que la paja es al trigo. Esa es la comparación que hace la sierva del Señor. En todo plan que hacemos, debemos actuar dependiendo enteramente de Dios, o seremos engañados por una apariencia en vez de la realidad. Por razón del deterioro del cuerpo, la sangre debe renovarse constantemente por medio del alimento. Eso lo sabemos. Así debe ocurrir en nuestra vida espiritual. Diariamente se debe recibir, creer y obrar la palabra de Cristo. Él debe morar en nosotros, energizando el ser entero, el ser humano, renovando la sangre vital del alma, no del cuerpo, sino nuestra vida espiritual. Va a ser renovada, va a ser oxigenada, va a ser alimentada, va a llevar los anticuerpos, va a llevar toda la energía que necesita nuestra vida espiritual. Su ejemplo ha de ser nuestra guía. En nuestro trato con los demás debemos revelar su simpatía. Debe haber una obra real de la gracia de Cristo en nuestros corazones. Entonces diremos con el apóstol, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Amén. Gálatas 2:20, un hermoso pasaje con una promesa bellísima. La permanencia de la vida de Cristo en el alma es causa de gozo y prenda de nuestra gloria. Amén. Amén. Que el Señor nos bendiga. Oremos. Vamos. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús, Señor, gracias. Gracias, Padre, por este momento que nos da de poder meditar en tu santa palabra. Amén. El verdadero alimento y único alimento que nuestra vida espiritual necesita. Amén. Gracias por el ministerio de nuestro Señor Jesús. Gracias porque nos has dado a Él para que nosotros podamos llegar en su nombre a tu trono de la gracia. Te rogamos, Padre, que puedas permitirnos crecer en conocimiento y en gracia para que podamos ser fuertes en el momento de la prueba. Amén. Ayuda a esta iglesia, Padre, que tanto necesita de ti.
Ayúdanos a nosotros y ten misericordia, Padre, de todo este pueblo rebelde. Te lo rogamos, Señor, te lo suplicamos y te lo imploramos en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 Que el Señor les bendiga grandemente. Igualmente. Gracias por estar con nosotros. La hermana Cristín, por supuesto, feliz sábado. A la hermana Maribel, a la hermana Evelyn, a la niña, a Liz, sí, pero voy a empezar con las damas. La hermana Iris, Lidia, por supuesto, la hermana María Lourdes, la hermana Carmen y por supuesto los caballeros también. Sí, que el Señor les Gracias. bendiga grandemente. Lo mismo. Mira, ahí. Igualmente, bendiciones. Bendiciones para todos. Bendiciones. Señor les haga tener un hermoso sábado y que podamos todos continuar en la compañía y presencia de nuestro Señor. Feliz tarde de sábado para todos. Así Nos vemos sea. mucho fuerte. Dios mediante, nos vemos a la Bendiciones. tarde para despedir el sábado. ¿Sí? Feliz sábado para todos y muchísimas bendiciones. Maranata, hermano. Cristo viene pronto. Maranatá. Maranata. Muy pronto.